Creo que el tema de las empresas offshore, con todo lo que se ha destapado durante este fin de semana, que precisamente en el día de ayer se hizo un programa especial, una destacada periodista de nuestro país hizo un programa relacionado con ese tipo de cosas, pero que ya se venían destapando, sobre todo en la prensa internacional, durante el fin de semana. Bueno, pues el caso es que se han destapado, no sé de qué manera, porque eso sí, los periodistas no nos lo han explicado como muy bien, pues han llegado a las manos de esta asociación de periodistas toda una serie de información sobre personas, muchas que son conocidas, otras que no son tan conocidas, por eso en los papeles a veces se ven nombres de personas que nadie sabe quiénes son, de personas que tienen inversiones en paraísos fiscales, más concretamente en Panamá. Y eso ha suscitado en el mundo entero pues una serie de suspicacias y de cuestionamientos que a veces son razonables y otras veces pues no tanto. Y para eso hay que poner un poquito en contexto a la audiencia. Hay que entender de entrada que tener cuentas corrientes en cualquier tipo de país, y ya no me voy a centralizar solamente en las Islas Vírgenes o en Panamá o en paraísos fiscales, sino en cualquier otro país, no es un delito. Tener una cuenta de banco en cualquier otro país no es un delito per se. Y lo que sí puede llamar la atención es que se abran cuentas de banco quizá en los llamados paraísos fiscales, que se llaman precisamente paraísos fiscales porque son lugares donde los porcentajes impositivos suelen ser menores que en otros países. Por eso se llaman paraísos fiscales. Entonces, que personas abran cuentas corrientes de sus empresas, o bien personales, o bien familiares, en paraísos fiscales, de por sí no es un delito. Y que precisamente esas cuentas fiscales pues, se declaren también en los países de origen, declaradas como tal, que se diga, bueno, pues yo tengo cuentas en paraísos fiscales, tal, tampoco es un delito y está muy bien que se haga. Bajo este planteamiento hay que entender también que lo normal, y para lo que normal, más bien diría casi anormalmente que se usan las cuentas en los paraísos fiscales, son precisamente por tres motivos. Y son tres motivos muy básicos que todo el mundo los va a comprender. Primero, anonimato. ¿Ok? El hecho de tú tener una cuenta en Suiza hace que el país de origen de esta persona pues, no tenga el control sobre los fondos que maneja esa cuenta. Eso se llama anonimato. Tú puedes saber que, por ejemplo, Francisco Guillén tiene una cuenta en Suiza y que la tenga declarada aquí, pues no es ningún tipo de problema, pues la tiene declarada. El problema es que aquí va a ser muy difícil que se controlen los ingresos, los depósitos y las erogaciones de la cuenta de Francisco. ¿Por qué? Porque existe un acuerdo de anonimato en estos paraísos fiscales donde es muy difícil que eso se filtre. Fíjense que lo que se filtró es los nombres de las personas y empresas y las cuentas que tienen quizá con el número de acciones y con el número con la cantidad de dinero que fueron abiertas. Pero los movimientos bancarios de cada una de esas cuentas no se filtró. ¿Ok? Entonces, o si se filtró, por lo menos eso no lo conocemos, que sería quizá lo más interesante para instituciones como Hacienda o quizá como para la DGI. Si lo primero es el anonimato, el otro motivo por el que se suelen abrir cuentas en paraísos fiscales, pues es la evasión fiscal. Y llámenle evasión o elusión, llámenle como quieran. El objetivo es que, bueno, si tú puedes pagar menos impuestos en Panamá que en tu país de origen y abres una cuenta en ese país para pagar menos impuestos, lo que estás es tratando de eludir o evadir el pago de un impuesto en tu país de origen. Ok, ponía ayer yo un ejemplo en este mismo programa y decía que, bueno, que todos los youtubers famosísimos que facturan miles de millones de dólares mensuales, estamos hablando de 3 millones de dólares, 4 millones, algunos hasta 7 millones de dólares anuales, se fueron a Andorra. Evidentemente, para que ellos pongan su empresa en Andorra y puedan evadir el fisco español, tienen que nacionalizarse en Andorra y vivir en Andorra. Para Hacienda española no les sirve eso de que, no, usted tiene una empresa allá, pero vive aquí y sus negocios los hace aquí y le pagan
por allá y de aquello de allá usted no paga impuestos. No, no. Hacienda Española dice usted puede tener una cuenta donde le dé la gana, pero tiene que vivir allá si se va a beneficiar de esos incentivos. Y las operaciones de su empresa tienen que ser allá, no en territorio español. ¿Ok? Así es como funciona. Por eso digo, por un lado anonimato, por el otro lado evasión o ilusión fiscal y por el otro lado manejo de dinero negro. ¿Ok? Y el manejo de dinero negro no es otra cosa más, porque la gente dice, dinero negro, de droga, dinero negro. No, 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 no. Dinero negro es el dinero que no controla el fisco. Es dinero que no controla el fisco. Ahora vamos a poner un ejemplo de dinero negro. Bueno, pues usted es un empresario local que tiene negocios muy importantes y de repente quiere que le asignen, qué sé yo, pues por ejemplo, una carretera, por poner un ejemplo, ¿no? Pero resulta que existe un político de turno que dice, bueno, pues yo quiero un soborno, por poner un ejemplo pendejo. Bueno, pues como este empresario tiene una cuenta en un paraíso fiscal y ese funcionario también tiene una cuenta en un paraíso fiscal, pues para que le puedan pagar ese soborno simplemente hacen una transferencia de la cuenta del empresario a esta cuenta del funcionario, pero en ese paraíso fiscal. No se maneja efectivo, no se maneja un cheque por aquí, no sale de ninguna cuenta local y que salga Hacienda o una fiscalía pues a perseguir o a solicitar información a un paraíso fiscal. Cuando lo hagan, le van a decir que República Dominicana no tiene ningún tipo de jurisprudencia sobre los asuntos financieros de estas entidades en paraísos fiscales y esa información no se va a conocer nunca. Por ende, ¿por qué las personas abren cuentas en paraísos fiscales? Por un lado, para mantener anonimato, lo cual es un derecho de todo el mundo. Por el otro lado, pues para evadir o eludir temas fiscales y por el otro lado para tener un manejo de un dinero negro no declarado. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de esta explicación que es muy macro, bueno, no soy economista, pero no hace falta ser Einstein ni el presidente de ningún banco para entenderlo, resulta que surgen estos papeles y empiezan a aparecer nombres de políticos y de muchas personas. Y muchos dicen, no, yo la tengo declarada. Pues, perfecto, usted la tiene declarada. El problema no es que usted la tenga declarada. El problema es que esa empresa que usted tiene declarada aquí, que dice, sí, yo tengo una empresa, o 4 o 50, eso es lo de menos. Estoy haciendo operaciones que no sean fiscalmente indebidas ni con dinero que no esté transparentado, que son dos cosas distintas. ¿Okay? Y eso es lo que hay que es lo que hay que perseguir. Por ejemplo, España, desde que salieron estos papelitos de Pandora, lo primero que hizo fue encargarle a un departamento de fiscalización internacional averiguar si todas estas compañías offshores, de estos futbolistas, de estos políticos, de estos empresarios españoles, están al día en sus retribuciones fiscales. Y de ahí saldrá una investigación y dirán, no, pues tal futbolista puso dinero en Panamá que no declaró en España. Pues a ese le tocará su multa y le tocará pues como le pasó a Shakira o como le pasó a fulano o como le pasó en su determinado momento a tal o cual cantante. Mi pregunta es, ese tipo de investigación fiscal, ahora que ya se sabe quiénes son todas las personas que tienen cuentas offshore en este país o en otro cualquiera, ¿va a hacer una investigación para hacer un levantamiento? Mi pregunta también es, ¿son todas las que están y están todas las que son en el informe que nos presentó esta periodista? Bueno, de entrada hay otros nombres de personas, de empresarios y de políticos que no salieron. Entonces, entiendo que deberían de haber salido todos, porque cuando no salen todos y salen unos pocos, se entiende como que ¿y por qué no salió este? ¿Y por qué no salió aquel otro? Y otra cosa, hay que tener cuidado también cómo se maneja un poquito el morbo. De acuerdo, es válido que en los medios de comunicación, en todo, pues está muy bonito el tema de que, hay que llamar la atención para que nos vean. Sí, pero tú no puedes señalar a una persona porque tenga una cuenta en el extranjero, señalarlo como sospechoso de cualquier cosa. Y a veces parece como el lenguaje que se utiliza es también como que, como tiene una cuenta en el extranjero ya es sospechoso de tal cosa. No tiene una cuenta en el extranjero, pues la tiene como la puede tener Pepito Pérez. Hay que ver el uso que le da a esa cuenta. Ese es otro tema
después. Vamos a empezar por aquí. Si te parece, Francisco, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, perfecto, Pinky. Diste una pincelada, digamos, de lo que normalmente se entiende cuando se habla de paraísos fiscales. Y no es para menos. Si hace apenas 5 años vivimos todo un escándalo mundial con los papeles de Panamá, que destaparon una serie de informaciones que provocaron incluso renuncias de primeros ministros, de funcionarios de gobiernos de distintos países y, digamos, la puesta en descubierta de muchas personalidades, ¿verdad?, que tenían dinero oculto o que tenían acciones al portador que no habían declarado. Pero es importante que se hagan algunas precisiones sobre los paraísos fiscales y no estigmatizar de primera mano todo lo que implique tener un domicilio fiscal de una de sus empresas fuera, digamos, en otro país. Lo primero que deberíamos hacer es identificar o entender cuándo se está hablando de que existe un paraíso fiscal. Y me parece que el primer elemento que debe tenerse en cuenta siempre para identificar un paraíso fiscal es ese régimen tributario que permite una descarga del peso fiscal sobre las empresas que se constituyen en ese territorio. Este podría ser un primer elemento, pero no es el único, porque hay un derecho, hay una capacidad soberana de cada estado de determinar cuál va a ser el peso o la carga tributaria que va a imponer a las distintas empresas. Pero hay que reconocer otra cosa. No todas las empresas que están constituidas y que operan en un determinado lugar que tenga una baja presión tributaria puede considerarse que es un paraíso fiscal, porque hay empresas que operan en ese lugar que no van a tributar de manera laxa o que no van a estar exentos de tributación. Normalmente las empresas que son empresas offshore, que es el vehículo que se utiliza para operar en paraísos fiscales, son empresas que no tributan allí, pero que no pueden tener una operación en ese país. De modo que, por ejemplo, si decimos que Panamá es un paraíso fiscal, las empresas panameñas que operan dentro de Panamá no van a recibir el mismo tratamiento fiscal que van a recibir otras empresas que están constituidas en Panamá, pero que no tienen operación en ese país. Bueno, entonces, por eso, Francisco, para que tú sepas, eso puede ser en cualquier lugar del mundo. Tú puedes abrir una cuenta en España y si tu empresa, una cuenta empresarial o familiar, lo que sea, y si tú no vas a operar esa cuenta porque no eres residente en España, tus condiciones impositivas son completamente distintas a las que tendrías si vives en ese país. Evidentemente, a nadie le conviene abrir una cuenta en España ni nada, porque aun siendo de fuera, las condiciones impositivas de un país como España son astronómicas. Pero allí estaríamos, a países... Claro. Allí estaríamos hablando ya de apertura de una cuenta bancaria o de establecimiento de un domicilio fiscal. Aquí puse el elemento establecimiento también de un domicilio fiscal, a eso me refiero. Claro, entonces aquí yo estoy hablando más bien del vehículo que se utiliza, el vehículo jurídico que se utiliza para poder establecerse en un paraíso fiscal, que es la empresa offshore o extraterritorial. Esas empresas offshore, por ejemplo, si Pinky va a constituir una empresa offshore en Panamá para poder recibir las ventajas fiscales o la disminución de la carga tributaria panameña, pues no puede operar en Panamá. Pero ya aquí no estamos hablando solo de la apertura de una cuenta en un banco o de un establecimiento de domicilio fiscal. Estamos hablando de la constitución de la empresa que funcionará para este tipo de dinámicas.